Bueno, continuando con nuestro libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras? Esta es una colección de National Geographic. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que es referente a la fisión nuclear y la guerra. Las dos guerras mundiales que caracterizaron al siglo XX recorrieron de forma intensiva a la ciencia y a la tecnología, lo que ha suscitado debates recurrentes sobre la responsabilidad moral de los científicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el primer país en poner en marcha un proyecto nuclear, en el que Heisenberg tuvo un papel destacado. Esta época es la más controvertida de su vida, una controversia que se ha simbolizado en su visita a Copenhague en 1941. Durante la primavera y el verano de 1939, científicos de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos informaron a sus respectivas autoridades políticas y militares sobre un posible explosivo que sería 1 millón de veces más potente que cualquier otro conocido. Esta inusual actividad estaba motivada por la inminencia de una guerra que empezó efectivamente el 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una colaboración sin precedentes entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología, que condujo a realizaciones como el radar, las bombas volantes B1 y B2 o la bomba atómica. A las pocas semanas del inicio de la guerra, Heisenberg fue movilizado por el ejército para participar en el desarrollo del programa nuclear alemán. Se trata de la época más controvertida de la vida de Heisenberg, que incluye su visita a Bohr en la Copenhague ocupada por los nazis. Del neutrón a la fisión nuclear. El descubrimiento del neutrón en 1932 fue la pieza fundamental para entender la estructura de los núcleos. El italiano Enrico Fermi, 1901-1954, vio enseguida que el neutrón, al no tener carga eléctrica, puede penetrar fácilmente dentro de los núcleos. Emprendió un estudio sistemático irradiando todos los núcleos de la tabla periódica con una fuente de neutrones y, como esperaba, encontró nuevos isótopos radioactivos. Cuando llegó al uranio, el elemento más pesado en la naturaleza,
creyó que se habían formado nuevos elementos con Z igual a 93 y 94. El uranio tiene Z igual a 92, es decir, elementos transuránicos. Pero el grupo de Fermi no disponía de medios ni de experiencia suficiente para identificar estos nuevos elementos sin ambigüedad. En Berlín, la larga y fructífera colaboración entre una física nuclear y un radioquímico era más adecuado para ello. Las investigaciones de la austríaca Lise Meitner y el alemán Otto Hahn eran muy valoradas desde que descubrieron el protactinio en 1917. Ahora, por iniciativa de Meitner, se dedicaron a la búsqueda de elementos transuránicos. Meitner preparaba la irradiación de uranio con neutrones. Hahn separaba por métodos químicos los productos resultantes de la irradiación y Meitner caracterizaba las radiaciones emitidas por estos productos, pero a la larga surgió algo inesperado. A finales de 1938, Hans y su joven colaborador Strassmann encontraron bario entre los productos resultantes, algo sorprendente porque su número atómico Z igual a 56 no hace de él un elemento transuránico. Meitner no pudo participar en este experimento, pues debido a sus antecedentes judíos, tuvo que abandonar Alemania unos meses antes, cuando Austria fue anexionada por los nazis y se vio sometida a las leyes raciales en vigor. Sin embargo, refugiada en Suecia, mantenía correspondencia regular con Hahn, y éste le informó de sus resultados. Nuestro isótopo de radio se comporta como el bario. Tal vez puedes proponernos alguna explicación fantástica. Dio la casualidad de que esta carta le llegó al tiempo que un sobrino suyo, Otto Fritsch, fue a pasar con ella las vacaciones de fin de año. Fritsch también era físico. Estaba en el Instituto de Bohr. Así que tía y sobrino pasaron sus vacaciones dándole vueltas a los resultados de Hahn. Lograron explicarlos basándose en un modelo reciente en el que un núcleo se asimila a una gota de un líquido. Es una gota la atracción global de sus átomos, los mantiene unidos, pero al no estar estos en posiciones fijas, la forma de la gota no es fija. No obstante, para modificar su forma, para aumentar su superficie, se necesita aportar cierta energía, caracterizada por la tensión superficial. Algo parecido sucede con los núcleos, los nucleones, protones y neutrones. Se mantienen unidos dentro del núcleo, que puede formarse como la gota de cualquier líquido. A ello hay que añadir la repulsión eléctrica entre los protones. Imaginemos por un momento un núcleo de uranio, Z igual a 92, como la unión de un núcleo de bario, Z igual a 56, y otro de kriptón, Z igual a 36. En esta unión hay un equilibrio entre la atracción nuclear global que los mantiene unidos, la repulsión eléctrica que tiende a romper la gota y la tensión superficial que se opone a un aumento de la superficie. Pero este equilibrio puede alterarse al añadir un neutrón más, y el núcleo inicial puede efectuar vibraciones y acabar por romperse para formar los dos núcleos más pequeños, es decir, con valor de Z menor que el original,
como observaron Hans y Strassmann. A este proceso de ruptura del núcleo, Meitner y Fritzsche le dieron el nombre de fisión nuclear. Estimaron también la energía liberada en el proceso de fisión de un núcleo, que es enorme en comparación con la que se libera en una reacción química entre dos átomos. Cuando Fritzsche regresó a Copenhague, informó de todo ello a Bohr, justo cuando éste salía de viaje para Estados Unidos, a finales de enero de 1939. La noticia de la fisión nuclear fue conocida por todo el mundo y en diversos laboratorios se hicieron experimentos para verificar los resultados. Se vio que en cada fisión se emiten varios neutrones, unos 2.4 de promedio, que a su vez pueden provocar la fisión de más núcleos de uranio. Este proceso multiplicativo de los neutrones puede producir una reacción en cadena, capaz de liberar en muy poco tiempo una enorme cantidad de energía. Un dato a retener es que la fisión completa de 1 kilogramo de uranio proporciona la misma energía que la explosión de unas 10.000 toneladas de TNT. La inminencia de una guerra hizo que la fisión nuclear cobrara una gran importancia. Los aspectos teóricos más importantes de la fisión fueron estudiados por Bohr, en colaboración con el estadounidense Wheeler. En un artículo escrito en el mes de junio, la rapidez con que se hizo el estudio refleja el interés general por este nuevo proceso. De manera muy resumida, la cuestión es así. El isótopo uranio-238, que es el más abundante, 99.3%, se fisiona difícilmente y solo si es bombardeado por neutrones muy energéticos. Es más probable que la absorción de un neutrón produzca el isótopo U-239. Sin embargo, los neutrones de cualquier energía pueden romper el más escaso isótopo uranio-235, aunque es más fácil hacerlo con neutrones lentos. Como los neutrones emitidos en una fisión tienen energía muy diversas, si se pretende que estos produzcan la fisión de otro uranio-235, hay que frenar a los neutrones más energéticos para que no sean absorbidos por el uranio-238. Para ello hace falta un moderador, es decir, una sustancia que frene a los neutrones sin absorberlos. De este modo, se puede controlar la reacción en cadena para aprovechar la energía liberada, tal como se hace en un reactor nuclear. Pero si el uranio se enriquece en uranio-235, habrá un mayor número de fisiones y si se dispone de uranio-235 puro, ni siquiera haría falta moderar a los neutrones, pues todos contribuirían a su fisión. Además, existe una masa mínima de uranio-235 llamada masa crítica, para que la reacción en cadena se mantenga una vez iniciada, que es lo que conviene si se pretende fabricar una bomba. En 1939 se desconocía el valor de esta masa y las estimaciones oscilaban entre unos 100 kilogramos y varias toneladas. Dado que la separación del uranio-235 es un proceso complicado y costoso que no puede realizarse por medios químicos, muchos físicos pensaron que la bomba era solo una quimera teórica
sin posibilidad práctica de realizarse. Bueno, antes de continuar con el Club del Uranio, vamos a ver quién fue Lisa Meitner. Lisa Meitner nació en 1878 a 1968, o sea que murió a los 90 años. Se doctoró en la Universidad de Viena en 1905, o sea, tenía 27 años. Fue la segunda mujer que obtuvo un doctorado en física en Austria. Con el apoyo financiero de su familia, en 1907, o sea, a los 29 años, se fue a Berlín a estudiar con Planck y casi inmediatamente empezó una fructífera colaboración con Otto Hahn, que culminó en 1917 con el descubrimiento del protactinio. O sea, tenía 39 años, por motivo por el que fueron propuestos varias veces para el premio Nobel. En 1926 fue nombrada profesora por la Universidad de Berlín, lo que la convirtió en la primera mujer en Alemania en alcanzar tal puesto académico. En la década de 1930 inició con Hahn los experimentos que condujeron al descubrimiento de la fisión nuclear. La anexión de Austria en 1938 hizo de ella una ciudadana alemana y por tanto afectada por las leyes raciales debido a su origen judío. Huyó de Alemania en el momento justo, pues pocos días después llegó al Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín una carta del ministerio en el que preguntaba por el porcentaje de sangre judía de la profesora Meitner. Después de pasar por Holanda, Meitner fue contratada en Suecia con un salario más bien modesto y casi sin medios de trabajo. Rehusó la oferta de participar en el proyecto Manhattan. Nunca haré nada por fabricar una bomba. En 1947, a punto de cumplir los 70 años, la Universidad de Estocolmo la nombró profesora. La biografía de Meitner está plagada de episodios que ilustran la resistencia de la sociedad en general a aceptar la incorporación de mujeres al mundo universitario. Bueno, ella es Lisa Meitner. Vamos a ver aquí un proceso de qué es de las vías de fisión. Vamos a ver aquí una explicación. Dice, cuando un núcleo de uranio 235 captura a un electrón, se forma el isótopo inestable U-236, que efectúa diversas oscilaciones de forma hasta que acaba por romperse en dos núcleos más pequeños y algunos neutrones. El número de posibles modos de fisión es del orden de varios centenares, aunque no todos son igual de probables. Las vías más probables, cerca del 85% de los casos, originan los pares de isótopos de bario Z igual a 56, criptón Z igual a 36, cesio Z igual a 55, rubidio Z igual a 37, genón Z igual a 54, estroncio Z igual a 38, yodo Z igual a 53, iterbio Z igual a 39 y teluro Z igual a 52, circonio Z 40. Pero cada par contiene a su vez varias decenas
de posibilidades, dependiendo del reparto de los neutrones entre estos isótopos. Prácticamente todos los núcleos formados son estables porque tienen un exceso de neutrones y se desintegran emitiendo radiación alfa o beta, además de la radiación gamma que se puede emitir también para liberar el exceso de energía que contiene. O sea, aquí al uranio 235 primero se le agrega un neutrón y se forma el U-236 y el U-12 se divide entre 2 y forma un 92, criptón 92, bario 141 y sobran 3 neutrones. Y ahí queda supuestamente inestable. Bueno, vamos a ver así el club del uranio. Durante el verano de 1939, Heisenberg realizó una visita a Estados Unidos y, como es natural, habló con sus colegas sobre la fisión, la novedad del momento. Muchos científicos pensaban que tendrían que intervenir en la inminente guerra y la posibilidad de una nueva bomba estaba en la mente de todos. Los amigos de Heisenberg le instaban a que se instalara en Estados Unidos, aprovechando las ofertas que le hacían varias universidades, pero él respondía que en esos momentos su lugar estaba en Alemania. Algunos entendieron aquello como muestra de su disposición a colaborar con el régimen nazi. Al iniciarse la guerra, Alemania era el único país con un proyecto militar para desarrollar las posibilidades de la energía nuclear. El ejército alemán se interesó en esta cuestión desde abril de 1939. A primeros de septiembre se constituyó lo que de manera informal se llamó el Club del Uranio, Die Uraverein, con el objetivo de analizar las posibilidades prácticas ofrecidas por la fisión para crear una bomba y para construir un motor que pudiera impulsar barcos y submarinos. En realidad, y por extraño que parezca, el proyecto alemán carecía de organización jerárquica estricta y de planificación común. Los 10 o 12 laboratorios que trabajaron en el proyecto dependían de organismos distintos y al no haber coordinación efectiva entre ellos, a menudo competían entre sí por los suministros. Había incluso un laboratorio privado dirigido por Manfred von Ardenne, que estaba financiado en parte por el Ministerio de Correos. De todos modos, la bomba atómica fue siempre algo marginal para el ejército alemán, que confiaba más en una guerra relámpago para conseguir la victoria. A finales de septiembre, Heisenberg fue movilizado y destinado al Club del Uranio, donde se encontró a científicos como Geiger, Bothe, Debye, Hartek, Hahn o Weizsäcker. Su primer trabajo fue preparar un informe sobre la fisión nuclear y sus posibilidades prácticas en diciembre de 1939 y en febrero de 1940 y sentó las bases teóricas del proyecto alemán. Heisenberg hablaba de una máquina de uranio para referirse tanto a un reactor nuclear como a una bomba atómica. El reactor era un paso necesario para verificar que una reacción en cadena era posible y para llevar a cabo los estudios oportunos sobre la fisión
y la preparación de una arma atómica. Tal vez los humanos reconoceremos un día que realmente poseemos el poder de destruir la Tierra por completo, que podemos traer sobre nosotros un último día o algo muy parecido. Heisenberg, en una carta al historiador H. Hempel, octubre de 1941. El científico alemán estudió posibles configuraciones óptimas de la máquina para garantizar que se escapara el menor número de neutrones y se pudiera mantener una reacción en cadena. Sus prototipos consistían en capas alternadas de uranio metálico y de un moderador en una geometría esférica o cilíndrica. Heisenberg descartó como moderador el carbono en forma de grafito, basándose en medidas efectuadas por Botté. No se le ocurrió que el grafito utilizado pudiera contener impurezas, como efectivamente sucede, y sugirió en cambio usar como moderador agua pesada, en la que el hidrógeno es reemplazo por su isótopo deuterio. Este fue un error que no cometieron los aliados, pues el grafito, incluso con un elevado grado de pureza, es más fácil de obtener que el agua pesada. La única fábrica del mundo que producía agua pesada era la central de Vemork en Noruega, a un ritmo de unos 300 litros al mes. Los alemanes no se aseguraron el suministro hasta la ocupación de Noruega en abril de 1940, aunque la producción se veía interrumpida por ataques de la resistencia noruega y bombardeos aliados que la destruyeron en 1943. Poco después de su informe, Heisenberg dirigió la construcción de un prototipo en Leipzig y asesoró la de otro en Berlín. Desde el principio se vio que el enriquecimiento del uranio 235 es una tarea colosal. Se trata de separar por medios físicos los isótopos U-238 y U-235, basándose en la pequeña diferencia de sus masas, usando para ello un difusor gaseoso, una ultracentrifugadora o un espectrógrafo de masas. Pero los intentos en el laboratorio solo conseguían rendimiento miles o millones de veces inferiores a las cantidades de uranio 235 que se creían necesarias. Las estimaciones de Heisenberg para la masa crítica de uranio 235 oscilaba desde unos 20 kilogramos, el tamaño de una piña tropical, hasta varias toneladas. Pronto surgió una alternativa al uranio 235, descubierto al mismo tiempo en Alemania y en Estados Unidos. Cuando el isótopo poco fisible, el uranio 238, captura un neutrón y se convierte en el isótopo uranio 239, no se desintegra en el elemento Z igual a 93, que hoy llamamos Neptuno, NP239. Weizsäcker redactó un informe secreto indicando que este elemento también podía usarse para producir una bomba, con la importante diferencia respecto al U-235, de que puede separarse por medios químicos. Pero el NP239, o sea, el Neptunio 239, se desintegra en cuestión de días,
originando un nuevo elemento con Z igual 94, conocido en la actualidad como plutonio, Pu-239. Fritz Hautermans, del grupo financiado por el Ministerio de Correos, informó sobre esa alternativa. Aunque el Pu-239 es inestable, como su vida media es de unos 25.000 años, en principio no hay problemas mayores para separarlo y almacenarlo. Por esta razón, el uso de reactores civiles puede tener siempre consecuencias militares. A finales de agosto de 1941, los científicos alemanes vieron abrirse un camino que llevaba a la bomba atómica. En palabras retrospectivas de Heisenberg, pero para seguir ese camino era necesario disponer de un reactor operativo, algo que no consiguieron. Poco después se produjo la visita a Copenhague, de la que se hablará enseguida. En diciembre de 1941 hubo dos acontecimientos que alertaron los planes alemanes, la entrada en la guerra de Estados Unidos y el estancamiento del frente ruso. La estrategia alemana de una guerra relámpago había llegado a su fin y los factores que decidirían la victoria eran los recursos y la mano de obra disponibles y la capacidad industrial. Los responsables del proyecto alemán organizaron varias reuniones con diversas autoridades entre diciembre de 1941 y junio de 1942 para tomar una decisión sobre la bomba. Heisenberg participó en todas ellas y siempre transmitió el mismo mensaje. La construcción de una arma era posible, pero en un plazo de varios años debido a las dificultades técnicas, fundamentalmente relacionadas con la necesidad de conseguir un reactor operativo y con la separación del uranio 235. En la última de estas reuniones, el ministro de Armamento, Albert Speer, llegó a la conclusión de que, en el mejor de los casos, antes de que acabara la guerra, solo podría conseguir reactores para barcos y submarinos. Así que decidió dar todo su apoyo a los proyectos de von Braun sobre las bombas volantes. El programa nuclear tuvo la prioridad mínima, dedicado solamente al reactor. Aparte de las valoraciones técnicas y económicas, en esta decisión pesó mucho el convencimiento, compartido por científicos y militares, de que Alemania llevaba la delantera a los aliados en el terreno de las aplicaciones de la fisión nuclear. Por ello, suponían que la bomba atómica no sería relevante para decidir el final de la guerra. El científico se ha convertido a ojos del pueblo en el mago, a quien obedecen las fuerzas de la naturaleza. Pero este poder solo puede llevar algo bueno si a la vez es un sacerdote y si actúa solamente como ordena la divinidad o el destino. Palabras de Heisenberg en un manuscrito de 1942, publicado en 1984 con el título Orden de la Realidad. El diseño del reactor de Heisenberg, con capas alternadas de uranio y agua pesada, era poco efectivo. Diemler había logrado otro mucho mejor, con una ristra de cubos huecos de uranio metálico dentro de agua pesada. Al aumentar la superficie de contacto entre los cubos de uranio y el agua pesada,
se pueden frenar los neutrones con más eficacia y por tanto la probabilidad de fisión es mayor. Pero la falta de coordinación entre los grupos y la obstinación de Heisenberg con su diseño retrasaron la adopción del prototipo de Diemler. Sin embargo, los bombardeos aliados obligaron a que los laboratorios del proyecto nuclear se trasladaran al sur de Alemania. Los experimentos prosiguieron hasta prácticamente los últimos días de la guerra, y puede sorprender ese empeño en seguir trabajando hasta el final de una guerra que ya se sabía perdida. La razón hay que buscarla en que los físicos alemanes estaban convencidos de su superioridad frente a los aliados en lo referente a la fisión nuclear, por lo que creían que con un reactor en marcha podían negociar mejor su futuro en la posguerra. Naturalmente no sabían que a finales de 1942 Fermi ya había conseguido en Chicago la primera reacción en cadena controlada. Bueno, ahora tenemos la visita a Copenhague, pero antes de la visita a Copenhague vamos a ver cómo se libera la energía por medio de la fisión nuclear. En una reacción química se produce intercambio entre los electrones menos ligados de los átomos o moléculas que entran en juego. Las energías típicas se miden en unidades de electronvoltios, eV, que es la energía adquirida por un electrón en una diferencia de potencial de 1 voltio y equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. A efectos prácticos, esas energías se expresan en unidades de kilogramo joule sobre mol. Recordemos que un mol contiene 6.10 a la 23 átomos o moléculas, el número de Avogadro. Por ejemplo, en la combustión del metano se liberarán unos 800 kilojoules por mol, que corresponde a unos 8 electronvolts por molécula. Las energías típicas de los procesos nucleares se miden en megavolts, es decir, millones de veces más grandes que las de los procesos químicos. Vamos a utilizar la famosa ecuación de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que expresa la equivalencia entre masa y energía. Para calcular la energía liberada en un proceso concreto de fisión nuclear, uranio-236, que se transforma a bario 141 y kriptón 92 más 3 neutrones en unidades atómicas de masa UMA. La masa del núcleo inicial de uranio-236 es de 236.0456 UMA, mientras que la suma de las masas de los productos resultantes es 140.9144 bario 141 más 91.9262 de kriptón 92 más 3, 1.0087, 3 neutrones es igual a 235.8677 UMAS. Con la diferencia de masas 236.8677
0,456 menos 235,877 es igual a 0,1789 UMA. Se obtiene la energía liberada en esta reacción. Para dar su valor en julios, hay que usar los valores. Una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y C es igual a 3,10 a la octava metros sobre segundo. La energía liberada es, por tanto, 2,7 por 10 a la menos 11 julios. Este valor corresponde a una vía de fisión particular y, teniendo en cuenta todas las posibilidades de fisión, resulta un valor promedio de 3,2 por 10 a la menos 11 joules, lo que equivale a 200 megaelectrovolts, una energía ínfima a escala macroscópica. La energía cinética de un caracol perezoso en movimiento es 1.000.000 de veces mayor, pero recordemos que se trata de un valor por cada núcleo de uranio 236. Si multiplicamos por el número de Avogadro, resulta que la fisión de 236 gramos de U236 liberan una energía de unos 2 por 10 elevado a la 13 joules. En comparación, en la explosión de una tonelada de TNT se liberan 4,10 a la 9 joules, unas 5.000 veces menos. Ahora vamos a ver lo que es la primera reacción en cadena controlada. El primer reactor experimental fue construido bajo la dirección de Enrico Fermi en 1942 en los sótanos del campo de fútbol de la Universidad de Chicago. El dibujo es de Melvin A. Miller, uno de los participantes en el experimento. Consistía en una serie de bloques de uranio metálico y óxido de uranio apilados, de ahí que se le llamara también pila atómica, en una estructura cúbica embebida en grafito, que actuaba como moderador de los neutrones, todo ello protegido con ladrillos. Una fuente de neutrones situada en el centro de la pila iniciaba la fisión del uranio. Los neutrones producidos en la fisión se registraban mediante detectores estratégicamente distribuidos en la pila, que producían señales sonoras audibles en la mesa de control no visible en el dibujo. La intensidad creciente de estas señales indicaba el inicio de una reacción en cadena automantenida. El ritmo de la reacción se controlaba al introducir cadmio, un fuerte absorbente de neutrones, a través de los orificios que se ven en la ilustración. Un manipulador se subía a la escalera de mano para desplazar unas barras de madera envueltas en láminas de cadmio. Bueno, eso es más o menos lo que es el reactor nuclear experimental. Bueno, ahora sí, vamos a ver a la famosa visita a Copenhague que hizo Heisenberg. La visita a Copenhague. Alemania había creado en los países ocupados una red de institutos alemanes de cultura como un instrumento de propaganda del régimen. Dependían del padre de Weizsäcker, que fue secretario de Estado de Asuntos Exteriores entre 1938 y 1943.
A principios del verano de 1941, Weizsäcker hijo visitó Copenhague para preparar una serie de conferencias en el Instituto Alemán. Bohr no quiso participar en esta maniobra de propaganda y sintió como una afrenta que Weizsäcker irrumpiera en su despacho acompañado por el director del Instituto de Cultura Alemán para pedirle su colaboración. El 15 de septiembre de 1941, cuando el poder nazi en Europa estaba en pleno apogeo, Heisenberg llegó a Copenhague para participar en esas conferencias. No se ha dado cuenta de que, a pesar de las buenas intenciones que pudiera albergar, él representaba a la potencia ocupante para los daneses, incluso para sus amigos. Los físicos daneses no acudieron a las conferencias. Margaret, la esposa de Bohr, siempre vio en aquella visita un acto hostil, y no hay duda de que también era la opinión de Bohr, a pesar de la amistad y el afecto que sintiera por Heisenberg. Durante los pocos días que permaneció en Copenhague, Heisenberg habló con Bohr varias veces en público y una sola en privado. Como temían la vigilancia de la Gestapo, la conversación privada con Bohr tuvo lugar durante un paseo por un parque cercano al instituto, tal como hacían en los años anteriores. Por tanto, no hay ningún testigo de su conversación, y aunque las versiones de ambos participantes han variado con el tiempo, siempre han sido divergentes. De lo que no hay duda, por el testimonio de sus familiares y colaboradores, es de que Bohr volvió encolerizado contra Heisenberg. Nunca le perdonó esta visita, y aunque después de la guerra siguieron manteniendo relaciones de amistad, estas ya no fueron como antes. En septiembre de 1941, vimos abrirse ante nosotros un camino que llevaba a la bomba atómica. Heisenberg, en una entrevista con D. Irving en 1965. Bohr y Heisenberg hablaron algunas veces sobre esa visita en los primeros años de la posguerra, pero no trascendió nada de ello. La polémica se hizo pública cuando en 1956 apareció un libro de R. Hunk acerca de la bomba atómica, en el que los físicos alemanes aparecían casi como resistentes al nazismo, en una versión que al parecer estuvo muy influida por Weizsäcker. En su libro, Hunk viene a decir que Heisenberg está haciendo todo lo posible para que Hitler no tuviera la bomba, y pretendía transmitir el mensaje a los aliados a través de Bohr, pero este le malinterpretó. Heisenberg escribió a Hund una carta para matizar lo referente a su conversación con Bohr, que sugiere que efectivamente todo acabó en un malentendido por parte de Bohr debido a los sobreentendidos con que se expresó en aquella conversación por temor a ser escuchados. Heisenberg preguntó a Bohr si creía que en tiempos de guerra era correcto que los físicos se dedicaran al uranio. A su vez, Bohr le preguntó si era posible utilizar la energía atómica durante la guerra. Heisenberg respondió que sí, y que él sabía cómo hacerlo. Bohr entendió que el programa nuclear alemán
está muy avanzado. En ese punto, Heisenberg sugirió que los físicos de ambos bandos podrían ponerse de acuerdo para no construir bombas nucleares. Y como explica a Hunks, dado que la situación de la física en Alemania se había degradado desde 1933, mientras que se había desarrollado enormemente en Estados Unidos, su propuesta podía considerarse como un intento de favorecer a Hitler. En sus propias palabras, no sé, por supuesto, cuánto puede influir esto en Bohr. Estos son los puntos más relevantes de la carta de Heisenberg y conviene hacer dos comentarios. En primer lugar, es sorprendente que tuviera que viajar a Copenhague para debatir con Bohr sobre un dilema ético que siempre había consultado con Planck o con Laue, máxime cuando se trataba de algo referente a un secreto militar. El segundo punto es que en la carta se hace referencia a una información sobre el esfuerzo técnico de Estados Unidos, que aún no había entrado en guerra, que solo conoció después de la guerra. Hasta 1945, los científicos alemanes estaban convencidos de su enorme avance sobre los aliados en las cuestiones de fisión nuclear. Bohr se enfadó muchísimo cuando leyó el libro de Hunks. Escribió varios borradores de carta a Heisenberg, pero no se sabe por qué no llegó a mandarle ninguna. Esos escritos se hicieron públicos en el 2002 y haremos un resumen de la versión de Bohr según uno de sus últimos borradores. Después de recordarle las conversaciones que ya habían tenido años atrás, reconoce las intenciones de Heisenberg de ver cómo le iba y de ayudarle en lo que pudiera. Le reprocha que no entendiera lo difícil que resultaba para los daneses reunirse en aquel periodo con él y con Weizsäcker, que estaban tan convencidos de la victoria alemana. Heisenberg también le dijo desde el primer momento que si la guerra duraba lo suficiente, se decidiría mediante armas atómicas, a lo que él se había estado dedicando. Además, después de esa conversación, los colegas del instituto le contaron que, según Weizsäcker, la ciencia alemana estaría en muy buena posición después de una victoria que tanto debería a Heisenberg. Dejando de lado algunos detalles, este es el resumen de las versiones de los protagonistas de la misteriosa visita. Es evidente que, a menos que salga a la luz escritos insospechados, solo de manera indirecta se podrá aclarar su veracidad. Las conversaciones registradas durante la detención de Heisenberg y otros científicos al final de la guerra aclaran algunos puntos sobre su versión de la visita. Forhal. Bueno, antes de entrar a lo que es el Forhal, vamos a ver aquí lo que es la matriz S. Vamos a ver qué es esto de la matriz S. Dice, entre 1942 y 1945, Heisenberg elaboró las bases de lo que después se llamó teoría de la matriz S, para estudiar colisiones entre partículas elementales. En los cálculos basados en la teoría cuántica de campos aparecían cantidades infinitas que impedían cualquier aplicación práctica. Heisenberg sugirió una manera de describir los fenómenos que pudieran ser observados en laboratorio
sin pasar por los cálculos detallados. Su idea tiene algo en común con lo que hizo al desarrollar la mecánica cuántica. En el caso de los átomos, las cantidades observables son las frecuencias de los estados estacionarios y Heisenberg construyó una matriz que definía dichos cambios en las transiciones atómicas. Ahora, en el caso de dos partículas que colisionan, se pueden observar sus momentos mucho antes y mucho después de la colisión, cuando las partículas están lejos de la región en la que interaccionan. La matriz S describe los cambios de estas cantidades debido a la colisión. Durante una visita a Holanda, pudo hablar de esto con Kramer, quien le dio una idea excelente. Los elementos de la matriz S no pueden determinarse sin una teoría completa, pero desde el punto de vista matemático, su estructura corresponde a una función analítica en el plano complejo de las variables de los momentos. Caída en el olvido. Heisenberg encontró así un resultado importante. Los valores de las variables que anulan los elementos de la matriz están relacionados con los estados estacionarios de las partículas elementales y propuso de forma insistente a Kramer escribir juntos un artículo sobre estos resultados, a lo que éste siempre rechazó cortésmente. Heisenberg nunca fue consciente de que representaba a la potencia ocupante en los países que visitaba y que un artículo conjunto convertía a Kramer en colaboracionista a ojos de sus compatriotas. La teoría de la matriz S languideció durante algunos años hasta que resurgió en la década de 1960 como una teoría fenomenológica para estudiar, a falta de una teoría cuántica de campos, las colisiones de partículas elementales a altas energías. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es el Farman-Holtz. En septiembre de 1943, Estados Unidos organizó la misión Alsos, una operación de información sobre el proyecto nuclear alemán. Al frente de la parte científica estaba S. Goldsmith, de quien se ha hablado anteriormente a propósito del spin del electrón. La misión seguía el avance de las tropas aliadas en Europa y requisaba material u ordenaba la detención de científicos e ingenieros. Los otros aliados tenían comandos semejantes para procurarse este tipo de botín de guerra. En noviembre de 1944, tras examinar los archivos y papeles de Weizsäcker en Estrasburgo, Goldsmith se convenció de que los alemanes no habían construido la bomba atómica y ni siquiera habían conseguido una reacción en cadena controlada. Cuando Heisenberg fue detenido en mayo de 1945, ofreció a los aliados sus conocimientos sobre la fisión nuclear, pero para su sorpresa, Goldsmith no dio importancia a la oferta. Los británicos se hicieron cargo de 10 científicos alemanes: Gerlach, Dibner, Hartek, Bech, Wirtz, Korchins, Heisenberg, Weizsäcker, Hahn y Laue. En esta lista no estaban todos los científicos implicados en el problema nuclear.
Algunos habían sido detenidos por los soviéticos y los dos últimos tuvieron intervención directa. A primeros de julio fueron conducidos a Far Hall, una mansión cercana a Cambridge, donde permanecieron prácticamente incomunicados hasta finales de 1945. Los detenidos ignoraban si había micrófonos ocultos en la casa. Sus conversaciones eran escuchadas y se grababa todo aquello que tuviera relación con el programa nuclear. La transcripción de las conversaciones fue editada y comentada en 1996 por Jeremy Bernstein. Sus comentarios son muy críticos. Heisenberg ignoraba muchas cuestiones esenciales, tanto de reactores nucleares como de bombas atómicas, y los conocimientos de sus colegas sobre los principios básicos eran peores. Su lectura permite tener una idea de la actitud de estos científicos ante el régimen nazi y ante el programa nuclear alemán. A este respecto son interesantes las grabaciones efectuadas los días 6 y 7 de agosto de 1945, cuando los detenidos oyeron por la radio que Estados Unidos había lanzado una bomba atómica sobre Japón. Su primera reacción fue pensar que era una noticia falsa, pues estaban convencidos de ir muy por delante de los aliados en esa materia, pero tuvieron que aceptar que se habían sobreestimado a sí mismos y subestimado a los aliados. Hans les dijo varias veces que eran unos fracasados por no haberlo conseguido antes que los aliados. Nadie le respondió, lo que implícitamente es un reconocimiento de que la bomba atómica había sido uno de sus objetivos en un momento u otro. Cuando trataron de explicarse lo que habían hecho los aliados, salieron a la luz algunos de los escollos con los que se encontraron, como la rivalidad y la falta de coordinación entre ellos. La noticia supuso un golpe en su estima personal, sobre todo cuando leían en la prensa británica comentarios despectivos sobre los científicos alemanes. Se encontraron ante un dilema. De cara a sus compatriotas, no podían reconocer que eran unos ineptos, como les acusaba Hahn, ni unos traidores que habían saboteado el programa nuclear, como temían Gerlach y otros. Pero tampoco era el momento de declarar ante los aliados que se habían dedicado a construir una bomba atómica. Fraguaron una versión naturalmente favorable, que es la que defendieron en años sucesivos. Weizsäcker la inició. La historia recordará que los americanos y los ingleses hicieron una bomba y que al mismo tiempo los alemanes, bajo el régimen de Hitler, produjeron una máquina operativa. Lo último es falso, pues no llegaron a construir un reactor operativo. Además, Weizsäcker ignora que en sus informes secretos de 1940 se refería explícitamente a la construcción de una bomba. No deja de sorprender que los escrúpulos morales aparecieron por primera vez en Farm Halls. Nunca antes se habían referido a ello, pero en los años sucesivos empezaron a recordar las múltiples conversaciones en las que habían tratado de las implicaciones éticas. Unos 10 días después,
los británicos les pasaron un documento oficial con algunos detalles acerca de las bombas estadounidenses. Se dieron cuenta de que la parte física era más sencilla de lo que pensaban. Todo suponía un esfuerzo industrial que Alemania no podía haber hecho, consideración que se presentó más tarde como otro argumento moral, en el sentido de que los científicos alemanes no podían pedir un sacrificio semejante a su país. También vieron que los aliados habían utilizado grafito como moderador y Bote se convirtió en chivo expiatorio, como tampoco sabían si los aliados habían construido un reactor. Intentaron presentar como un triunfo lo que habían hecho hasta entonces con sus prototipos. Los detenidos escribieron un memorándum para dar su versión y se aprobó después de muchas discusiones en las que algunos expresaron sus temores de que no se hubiera destruido todas las notas relacionadas con el proyecto, algo que invita a tomarlo con reservas. Esta es una de las ironías de Farnholz. Los implicados pudieron ponerse de acuerdo acerca de la versión de los hechos que más les convenía, con algunas verdades, medias verdades, algunas falsedades y oportunas omisiones. La UE, aunque firmó el memorándum, tenía una actitud lúcida. En 1959 le contó a un amigo lo sucedido en aquellos días y escribió lo siguiente. Más tarde, durante la sobremesa, se desarrolló la versión de que los físicos atómicos alemanes en realidad no querían la bomba atómica, bien porque era imposible construirla durante la duración esperada de la guerra o simplemente porque no la querían hacer de ninguna manera. La iniciativa de estas discusiones la llevaba Weizsäcker. Yo no oí mención alguna a cualquier punto de vista ético. Heisenberg se mantuvo prácticamente en silencio. La versión que se desarrolló con variaciones a partir de ese memorándum es que Heisenberg y Weizsäcker se esforzaron desde el primer momento por mantener el control del proyecto y dirigir las investigaciones hacia un reactor nuclear, lo que les atribuía más influencia de la que realmente tenía. Mientras el proyecto estaba controlado por los militares, poco podían hacer ellos, además de que había otros grupos implicados con los que apenas tenían contacto. Una vez que el ministro de Armamento renunció a la construcción de la bomba, sus investigaciones se dedicaron en efecto a construir un reactor. Pero ellos no influyeron en esta decisión. Se limitaron a explicar las dificultades técnicas y el plazo estimado para conseguir una bomba atómica. Sin embargo, este argumento fue recogido en el libro de Hunks mencionado antes, y este asunto se convirtió en un tema de investigación muy comentado. Bueno, vamos a ver ahora los otros proyectos nucleares, pero antes de ver estos proyectos nucleares, aquí hay unas fotografías que nos dice que en la foto superior está el reactor nuclear experimental alemán situado en Haigerloch, abril del 45, sometido a una revisión de la misión ALSOS. Y aquí abajo se encuentran 4 personas, miembros de la misión AISOS, revisando documentos incautados a los científicos alemanes. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es
los otros proyectos nucleares, aunque Estados Unidos se declaró país neutral en septiembre de 1939, mantuvo con Gran Bretaña un intercambio de información sobre investigación para usos militares como el radar y la fisión nuclear. En junio de 1942 se inició el llamado Proyecto Manhattan, dirigido por el general Groves, para construir la bomba atómica. Uno espera que pueda hacerse a tiempo. A tiempo significa hacerse antes de que lo haga el otro bando. Richard Feynman, uno de los participantes en el Proyecto Manhattan, sobre la construcción de la bomba atómica. Curiosamente, puedes decir, reproducir una canción pop o escuchar Daft Punk. En el mismo momento, los alemanes decidieron limitar su programa nuclear, pues estaban convencidos de que ninguno de los contendientes podía construir la bomba antes del final de la guerra. Groves impuso desde el primer momento una organización jerárquica y estableció una lista de prioridades. En diciembre de 1942, Fermi consiguió la primera reacción en cadena controlada. En el verano de 1943 se inició la construcción de las bombas atómicas en la base secreta de Los Álamos, bajo la dirección científica de Robert Oppenheimer, y 2 años después se llevó a cabo la explosión de la primera bomba atómica experimental. El 6 de agosto se lanzó una bomba de U-235 sobre Hiroshima, y 3 días después se lanzó una bomba de plutonio 239 sobre Nagasaki. En agosto de 1940, en la Unión Soviética se creó una comisión para estudiar las posibilidades militares de la fisión, el equivalente al Proyecto Manhattan. Se inició en la primavera de 1943 con el nombre de Laboratorio número 2, dirigido por el físico Igor Kurchatov. Los soviéticos tenían un grave problema con la falta de suministros, pero la ventaja de estar informados acerca del programa estadounidense, gracias entre otros al espía Fuchs, que les informaba desde Los Álamos, pero hasta mediados de 1949 no consiguieron su primera bomba atómica. Japón también tuvo su proyecto nuclear iniciado en abril de 1941 bajo la dirección científica de Yoshio Nishina, considerado el padre de la física moderna en el país nipón. Este proyecto tenía bastante cosas en común con el proyecto alemán, como la falta de coordinación efectiva. La Marina japonesa impulsó durante algún tiempo su propio proyecto independiente, y el hecho de que el ejército no le diera prioridad máxima, pues los militares japoneses estaban también convencidos de que su victoria sería rápida y brutal. La existencia de este proyecto fue silenciada durante la posguerra, en la que Japón apareció como el país víctima de la bomba atómica, pero no cabe duda de que tanto los militares alemanes como los japoneses habrían utilizado la bomba si la hubieran construido a tiempo. La guerra fue, naturalmente, el motivo principal que llevó a los científicos a participar en sus respectivos proyectos nucleares, aunque no se puede excluir que algunos de ellos tuvieron también otros motivos, como obtener una promoción personal o hacer frente a un reto científico o técnico. Por lo que se refiere a Heisenberg, se muestra la siguiente cita extraída de una semblanza biográfica escrita por los británicos Neville Mott y Rudolf Pirlers.
Este último fue estudiante de Heisenberg y participó en el programa Manhattan. Es razonable suponer que quería que Alemania ganara la guerra. Desaprobaba muchos aspectos del régimen nazi, pero era un patriota. Desear la derrota de su país, había querido una dosis de rebeldía mucho mayor de la que tenía. Sin embargo, incluso si hubiera querido rechazar toda cooperación, esto no habría resultado tan sencillo en un régimen que no toleraba la objeción de conciencia tan fácilmente como Gran Bretaña y Estados Unidos. Numerosos ciudadanos de muchos países en guerra participaron en el esfuerzo bélico cuando fueron requeridos, y los pocos que no lo hicieron necesitaron un coraje y una fuerza de convicción excepcionales. Después de la guerra, Heisenberg mencionó en varias ocasiones que las circunstancias exteriores les evitaron la difícil decisión de determinar si debían o no construir bombas atómicas. Es decir, la decisión de Speer evitó a los científicos alemanes la posibilidad de plantearse un dilema ético. Los aliados tenían el argumento ético de oponerse al régimen nazi, cuyas atrocidades no acabaron de conocerse hasta después de la guerra. Los científicos aliados estaban convencidos de que Alemania ya se había lanzado a la construcción de la bomba atómica. Además, la valía científica de Heisenberg les hacía pensar que el proyecto alemán estaba muy avanzado. Esta es una ironía de la historia. Tanto los alemanes como los aliados estaban convencidos de que Alemania estaba más avanzada que los aliados. Estos incluso hicieron planes para raptar a Heisenberg o asesinarlo, con el fin de frenar el avance alemán. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, la reacción general de los participantes en el proyecto Manhattan fue de satisfacción, tanto por el éxito de sus trabajos como por el fin de la guerra. Al parecer, cuando Alemania capituló en mayo de 1945, pocos recordaron las causas que motivaron su participación en el proyecto. Una digna excepción a este olvido fue la de Joseph Rotblat, quien a finales de 1944, cuando ya era evidente que la guerra contra Alemania estaba ganada, decidió abandonar los Álamos. Esta actitud fue considerada sospechosa por los militares y Rotblat tuvo algunas dificultades para reincorporarse a su puesto en la Universidad de Liverpool. Rotblat fue uno de los animadores del movimiento Pugwatch, que implicó a científicos de todos los países en el control y la limitación de armas nucleares, y recibió en 1995 el Premio Nobel de la Paz. Otra excepción fueron 7 científicos de Chicago que trabajaban para el proyecto Manhattan, entre los que se encontraban Franz James y Leo Szilard. Un mes antes del primer ensayo nuclear, escribieron un informe en el que recordaban el motivo principal
por el que todos los científicos trabajaban en el proyecto. Como Alemania ya se había rendido, proponían que antes de lanzar una bomba atómica sobre algún país, se llevara a cabo una explosión atómica en un lugar desierto, ante representantes de diversos países. Sin duda, estos científicos no eran conscientes de que la Guerra Fría ya había empezado y que el armamento nuclear tenía objetivos que iban más allá de acabar la guerra en el Pacífico. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 5. Estamos con el libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras? Esta es una colección de National Geographic. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.